Ha pasado casi un año desde que salió GTA Trilogy Definitive Edition para celulares, versiones que eran conocidas por tener mejoras y correcciones en distintos apartados, que no estaban disponibles en otras plataformas. Pero eso cambió el pasado 12 de noviembre, pues finalmente las versiones de consola y de PC recibieron una gran actualización, que incluye todas las mejoras que se aplicaron en su momento solo para móviles, y que también incluye otras novedades, de las que les quiero hablar en este video, por lo que les doy la bienvenida, y espero que lo disfruten. Lo primero a destacar, es que han eliminado toda referencia a Grove Street Games de los 3 juegos. Esto es una gran noticia porque parece indicar que Rockstar ya no trabajará más con ellos, luego de los desastres que han sido sus remasters y ports. Por ejemplo, su logo ya no aparece en el menú principal. Como ya lo mencioné en otros videos, el estudio encargado ahora es Video Games Deluxe. Las partidas guardadas ahora muestran la fecha y hora, tal cual como lo hacían en la versión clásica. Así se veía en versiones anteriores. Si juegan en PC, es muy probable que luego de la actualización tengan que configurar los controles, en especial los de San Andreas, porque varias teclas estarán sin mapear, y aunque esto les pueda parecer incómodo en un primer momento, en realidad es una buena noticia, porque finalmente separaron los controles del jetpack y de los vehículos aéreos, de modo que ahora sí es posible manejarlos con teclado, sin interferir con otras acciones del juego. O si les pasa como a mí, que ya están acostumbrados a la configuración de la versión clásica, pues pueden implementar algo parecido. Anteriormente no había una opción para mapear específicamente los controles del jetpack, y el botón que se usaba por defecto para ascender, era el clic izquierdo del mouse, de modo que interfería con el mismo botón de disparo, y no se podía hacer las dos cosas al mismo tiempo. En cuanto a los vehículos aéreos, tocaba controlarlos con los clics del mouse, algo que resulta especialmente incómodo, y si se remapeaba, interfería con otras cosas. En definitiva, esta era una corrección muy necesaria. Quizás la novedad más importante de la actualización, es que ahora los 3 juegos cuentan con una opción para activar la iluminación clásica, dentro del apartado de configuración de gráficos del menú. Esta opción primero fue implementada en la versión de celulares, hace casi un año, pero estaba incompleta en el caso de San Andreas. Con la actualización de consolas y PC, aprovecharon para mejorar esta característica, pues ahora el juego se tiñe de las tonalidades clásicas en todo el mapa, y no solo en Los Santos, como pasaba en celulares. De este modo, San Fierro ahora adopta una paleta de colores más azul, tanto en el día como en la noche, mientras que el desierto se tiñe de color naranja en el día, y en la noche adopta un color morado, tal cual como era originalmente. Lo mismo pasa en Las Venturas, aunque en esta ciudad la tonalidad cambia un poquito. No sé ustedes, pero a mí me parece que la iluminación básica le quita bastante esencia al juego. El único detalle es que las nubes volumétricas se desactivan automáticamente, al activar la opción de iluminación clásica. Aunque de todos modos, esta opción implementa un tipo de nubes diferentes. Y no solo eso, pues ahora es posible atravesar las nubes al volar a cierta altura. Este es otro detalle presente en la versión clásica, que ha sido recuperado en la nueva actualización. Sé que a muchos les interesa saber si cambiaron el efecto de niebla mediocre que intentó añadir Grove Street Games en una actualización, y sí, efectivamente, ahora sí tenemos una niebla real en PC y consolas, pues en celulares ya tenían el efecto mejorado. En sí, la actualización se centró especialmente en mejorar el apartado visual, y esto es algo que se puede apreciar también con los diferentes climas, pues por ejemplo, cuando está lloviendo, el efecto es acompañado por una bruma, tal cual como sucedía en el juego clásico. Este efecto no se muestra en la versión definitiva de celulares, creo yo que por optimización, pero es bastante bueno que hayan decidido aprovechar los recursos de las consolas y los PC. Las tormentas de arena ya habían sido corregidas desde la versión de Netflix, pero allí casi no se levanta polvo, sino que mayormente se reduce la distancia de dibujado. Lo bueno de esta actualización, es que ahora podemos jugarlo con la calidad visual más alta, y al mismo tiempo, que es más fiel al juego original. Algo similar sucede con el clima de niebla, pues ahora sí que se puede apreciar mejor el efecto visual.
Por otro lado, otra corrección más, se la llevan los postes de luz, y es que ahora iluminan con una tonalidad más anaranjada que amarillenta, para hacerlas más fieles al estilo visual clásico. Aquí les dejo una muestra de cómo se veían antes de la actualización. La mayoría de efectos de partícula fueron cambiados, aparentemente mejorados respecto a los ya vistos en celular, y se distancian de los genéricos del motor gráfico, que usaban antes la trilogía. Se los muestro únicamente con San Andreas, pero también aplica en los otros GTA, y son los mismos efectos. Lo siguiente ya se podía hacer en celular, pero igual es algo bastante útil que lo hayan implementado en otras plataformas, y se trata de poder pausar el juego durante las cinemáticas. En otros juegos de Rockstar más actuales se puede hacer esto, y que ahora lo tenga la trilogía es algo bueno. También hay que decir que la simulación de interiores con efecto parallax ha sido removida de algunos edificios. Un ejemplo sería este, que es en el banco de Palomino Creek, al que vamos a robar con Catalina. La parte inferior estaba muy mal implementada, pero en la actualización ya no es así. Este efecto de interiores simulados fue completamente eliminado de la versión móvil, pero en consolas y PC todavía existe, e incluso aún tiene lugares que se ven mal. Otra de las grandes problemáticas que tenía GTA Trilogy, era su pobre rendimiento tanto en PC, como en consolas. En este aspecto, hay que decir que mejoró bastante, muy probablemente debido a la eliminación de varios interiores parallax inútiles, y quizás también a que la iluminación clásica desactive las nubes volumétricas. Como pueden ver, yendo por el mismo lado, casi en todo momento hay una diferencia de entre 10 y 15 FPS más o menos. Esto con todos los ajustes gráficos al máximo, usando una tarjeta gráfica RTX 3070 Ti. También hay lugares donde está más o menos parejo, pero aún así, la mejora es evidente. También hice la prueba en una zona con alta densidad de vegetación, que es otro de los posibles lugares donde debería haber bajones de FPS. El resultado es bastante parecido al anterior. Respecto a las correcciones de bugs y errores, evidentemente son bastantes, pero no son realmente nuevas, sino que todas son las mismas que ya habían implementado en la versión de Netflix. Ya las he mencionado a detalle en otros videos que recomiendo ver, pero por mencionar algunas, se puede destacar que algunos modelos ya no se deforman cuando hacen ciertas animaciones, como cuando CJ pedalea rápido en bicicleta, o como en el caso de los brazos de Ryder, también montando bicicleta. Se han corregido las colisiones e iluminación de muchos sitios, como por ejemplo, el del garaje de la estación de policía de San Fierro, que era inaccesible en PC y consolas. El sombreado en tiempo real ahora se mueve constantemente, y de forma suave. Si quieren conocer a detalle todas esas mejoras, que son bastantes, pero no dejan de ser las mismas, vayan a ver los videos que dejaré en la descripción y en un comentario fijado. Aunque en el caso de Vice City, algo que no llegué a cubrir en su respectivo video, es que el color de los neones de ciertos lugares, volvió a ser como el original, en vez de ser blanco. Este es el caso del Club Malibu. Y también se puede destacar que el modelo del Comet fue modificado, pues el anterior estaba basado en el modelo de la versión de Xbox, que era más parecido al modelo de GTA San Andreas. El Comet actual ahora tiene la misma apariencia que en la versión de PS2 y PC. Otro arreglo interesante, es que ahora sí funciona correctamente el truco de hacer que todo el tráfico aparezca de color negro, pues resulta que anteriormente este truco hacía que todos los vehículos salieran con una tonalidad verde, o verde y magenta. GTA 3 no estaba tan roto como Vice City, y mucho menos que San Andreas, así que las correcciones de bugs en este juego son más discretas, y son principalmente cambios de texturas con escritura incorrecta, o correcciones de colisiones. Quizás el problema más evidente con las colisiones era que el barco que destruimos después de la misión, bombardea esa base, acto segundo, no desaparecía del mapa luego de la misión, pero sí su colisión. En este parche nuevo ya no ocurre eso, y el barco es removido correctamente. Evidentemente, la iluminación clásica es un cambio en general para los tres juegos, así como lo de las fechas de guardado y demás. Particularmente a GTA 3 también le viene muy bien este cambio, pues Liberty City originalmente no era tan soleada.
Bueno, ya les pude hablar sobre lo positivo de la actualización, pero no todo es perfecto, y es que un apartado que todavía se queda corto, es la jugabilidad, principalmente la de San Andreas, porque no se le cambió nada en este aspecto, y todas las simplificaciones que fueron hechas específicamente para adaptarse a un celular, siguen estando en las versiones de consolas y PC, lo que quiere decir que varias misiones son más fáciles, como las de bailar. Mecánicas como montar bicicleta o el gimnasio son más simples, o cosas tan importantes como poder girar la cámara en un vehículo aéreo, todavía no han sido corregidas. También quedan varios bugs por arreglar, pero esperemos que el nuevo estudio siga actualizando la trilogía. Añadir una característica como poder moverse apuntando con ciertas armas que antes no se podía, en GTA 3 y Vice City, es de los mejores agregados que han hecho, así que quizás todavía puedan mejorar cosas de la jugabilidad, quién sabe. Lo más gracioso de todo, es que de igual forma también hay bugs nuevos, como este, que durante el diálogo con el mecánico de la misión, César Villalpando, este empieza a chocar el vehículo con el garaje, en vez de solo mover la hidráulica, como debería ser. Y luego de estar un rato así, regresa a su posición normal. O también este, pues al entrar al avión de la misión, Stowaway, uno de los barriles que cae tumba a CJ antes de que salte de la moto. Pensé que era un bug relacionado a la tasa de cuadros, pero también sucede a 30 FPS. Pues bueno gente, eso ha sido todo por ahora. Recuerden pasar a ver los videos del comentario fijado, para que conozcan cada una de las correcciones de bugs a detalle, que aunque sean de celular, son las que trajeron a PC y consolas en esta actualización. Eso ha sido todo, espero que el video les haya gustado mucho, y si fue así, por favor no olviden dejar su like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita en caso de que aún no lo hayan hecho. Nos vemos pronto con más.